Los impuestos elevados, sin importar cómo se impongan o cuál sea el método de evaluación, son siempre más o menos improductivos. Los impuestos elevados, a veces al disminuir el consumo de los bienes gravados, los impuestos elevados, sin importar cómo se impongan o cuál sea el método de evaluación, son siempre más o menos improductivos. Es bastante irónico, señor Smith. ¿Se dedica a hacer cumplir la tributación y sin embargo está firmemente en contra de ella? En la época romana, un publicani, recaudador de impuestos, que supervisaba el comercio y las aduanas, probablemente haría cumplir un arancel en una portorium estación, un puesto de control fiscal donde se gravaban las mercancías que entraban o salían de una provincia. Salve, mercator. Quae merces portas? Hoc iniustum est. Non ne satis lucri Romani habent. Mercatores premimur dum divites ditiores fiunt. Domine Miles, iam tributum in aliis portoris solvi. Curiterum solvere debeo. Iusa senatus et principis sunt clara. Sine tributo nulla merx transit. Desde la época de las ciudades-estado en Grecia, el mundo se ha organizado en reinos, imperios eventualmente, en estados-nación. La maquinaria del Estado es su burocracia, capas y más capas de administración diseñadas para gobernar a su pueblo. Para sostenerse, el Estado requiere ingresos, que históricamente se han obtenido a través de la guerra, la tributación y los aranceles. Los políticos. El costo de tenerlos se paga a través de los impuestos. Algunos son costosos, otros aún más, pero al final los contribuyentes cubren la factura de todo el espectáculo. No me malinterpretes, este sistema es mucho mejor que la anarquía, pero la gente tiene que partirse el lomo para sostener a estos malditos mentirosos. La verdad es que la mayoría de las conversaciones a puerta cerrada nunca están destinadas a ser escuchadas por el pueblo. Sin embargo, su engaño está en la raíz de los mayores problemas de hoy en día. John Maynard Keynes, en contraste con Adam Smith, abogó por la intervención del gobierno en la economía y una mayor tributación como medios para mantener la estabilidad económica y financiar el gasto público. Las fallas más notables de la sociedad económica en la que vivimos son su incapacidad para garantizar el pleno empleo y su distribución arbitraria e inequitativa de la riqueza y los ingresos. La historia ha demostrado que Estados Unidos ha incrementado repetidamente las tasas impositivas marginales durante tiempos de guerra para financiar esfuerzos militares. Un siglo de guerra y tendencias impositivas. Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía algunas de las tasas impositivas más bajas de su historia. Primera Guerra Mundial. A medida que aumentaron los gastos de guerra, las tasas marginales de impuestos se dispararon, alcanzando alrededor del 80% para los mayores ingresos. Periodo de entreguerras y la Gran Depresión. Las tasas impositivas se redujeron temporalmente para estimular la recuperación económica tras la crisis financiera de 1929. Segunda Guerra Mundial. La tributación alcanzó sus niveles más altos, superando el 90% para los contribuyentes de mayores ingresos, ya que el gobierno requería vastos recursos financieros para sostener el esfuerzo bélico. Inicio de la Guerra Fría. Las tasas impositivas se mantuvieron elevadas para financiar la expansión militar y el gasto en defensa contra la Unión Soviética. Descenso gradual. Con el tiempo, las tasas impositivas disminuyeron, aunque tardaron años en volver a los niveles previos a la Segunda Guerra Mundial. Disolución de la Unión Soviética. A finales de la década de 1980, la reducción del gasto militar permitió una disminución de los impuestos. Ajustes en los años 90. En 1995, la inestabilidad en el Báltico y Europa del Este llevó a Estados Unidos a aumentar la asistencia militar, lo que provocó nuevos ajustes fiscales, tensiones geopolíticas actuales y su impacto en la tributación. Dado el contexto actual de conflictos y reconfiguración geopolítica, es probable que veamos un aumento en la tributación. Entre los factores clave se encuentran el conflicto entre Rusia y Ucrania, el aumento de la inestabilidad en Medio Oriente, la creciente presencia militar en la región Asia-Pacífico,
el incremento del gasto militar en los países occidentales, justificaciones para un mayor gasto público. El aumento del gasto en defensa probablemente irá acompañado de mayores inversiones en programas nacionales, lo que haría que una mayor tributación sea más políticamente aceptable. Inflación y déficits fiscales como factores adicionales. Con las preocupaciones globales sobre la inflación y el creciente endeudamiento gubernamental, la tributación podría considerarse una herramienta necesaria para la estabilidad fiscal. Si bien la historia no siempre se repite exactamente, el patrón de mayores impuestos en tiempos de guerra y su impacto a largo plazo en las políticas económicas sigue siendo un factor clave en la formulación de estrategias fiscales futuras. De hecho, podría estar de acuerdo con Keynes. La alta tributación, en comparación con el crecimiento del PIB, ha mostrado poco o ningún impacto directo a lo largo del siglo XX. Los datos históricos sugieren que los periodos de aumento de impuestos no necesariamente se correlacionan con un crecimiento económico más lento. En cambio, otros factores, como las guerras, las crisis económicas y los cambios en los mercados globales, han desempeñado un papel mucho más significativo en la influencia del PIB. Las guerras son uno de los temas más fascinantes y, al mismo tiempo, aterradores. Aunque muchos se sienten repelidos por las escenas horribles, desde una perspectiva económica, las guerras pueden ser increíblemente lucrativas para algunos. Cuando escuches el llamado a luchar en defensa de tu país, piénsalo 2 veces. Mira más allá de la superficie e intenta descubrir lo que realmente se esconde entre líneas. A medida que analizamos este gráfico, quiero destacar la relación entre el crecimiento del PIB y el estallido de grandes conflictos. Primero, durante la Primera Guerra Mundial, observamos un cambio notable en la actividad económica a medida que las naciones se movilizan para la guerra. Luego, en el periodo previo y durante la Segunda Guerra Mundial, se produce otro importante auge económico, impulsado por el aumento de la producción militar y el gasto gubernamental. Tras estos conflictos globales, el mundo entró en la era de la Guerra Fría, caracterizada por varias guerras subsidiarias, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y conflictos en Medio Oriente y África. Aunque no fueron guerras globales a gran escala, tuvieron impactos económicos y geopolíticos considerables, ayudando a frenar la caída del crecimiento. Al avanzar hacia principios de los años 2000, vemos la continuación de este patrón, con más guerras subsidiarias emergiendo, particularmente en Medio Oriente y otras regiones. Estos conflictos han seguido moldeando las tendencias económicas globales, influyendo en el gasto en defensa, la asignación de recursos y el crecimiento general del PIB. Puede que se estén preguntando, ¿qué tienen que ver la tributación y los aranceles con todo esto? Bueno, déjenme decirles ahora mismo. Muchos gobiernos aumentaron los impuestos para prepararse ante posibles conflictos militares y fortalecer sus economías. Así es como sucedió. Antes de la Primera Guerra Mundial, potencias europeas. Muchos países europeos, especialmente Alemania y el Reino Unido, aumentaron los impuestos para financiar la expansión militar y mantener sus imperios en crecimiento. Alemania introdujo nuevos impuestos a principios del siglo XX para respaldar su desarrollo naval. Reino Unido. El gobierno británico aumentó los impuestos sobre la renta e introdujo nuevos aranceles sobre el alcohol y el tabaco. Estados Unidos introdujo la Ley de Ingresos de 1913, Revenue Act of 1913, que restableció un impuesto federal sobre la renta tras la ratificación de la Enmienda 16 para aumentar los ingresos gubernamentales, en parte como respuesta a las tensiones globales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Bajo Hitler, Alemania aumentó los impuestos e introdujo políticas financieras destinadas a financiar el rearme militar. Reino Unido y Francia aumentaron los impuestos y recurrieron al endeudamiento público para fortalecer sus fuerzas militares en respuesta a la creciente amenaza de Alemania e Italia. Estados Unidos. La Ley de Ingresos de 1935
y la Ley de Ingresos de 1940, Revenue Act of 1935 y Revenue Act of 1940, incrementaron los impuestos sobre la renta y las empresas e introdujeron nuevos impuestos especiales en preparación para una posible participación en la guerra. ¿Por qué los gobiernos aumentaron los impuestos? Expansión militar. Para financiar la producción de armas, el reclutamiento y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Reducción de deuda. Los gobiernos buscaron gestionar deudas existentes antes de asumir gastos relacionados con la guerra. Servicios públicos e infraestructura. Para fortalecer infraestructuras, cadenas de suministro y logística en anticipación a la guerra. Preparación para la guerra. Para garantizar la estabilidad económica y controlar la inflación antes de entrar en conflictos a gran escala. ¿Ven ahora que estos gobiernos simplemente se están preparando para la guerra? Si no es ahora, será en algún momento cercano.